Esta unidad 3 o tercera clase del curso de sujetos colectivos e intervención comienza con, se denomina dimensión política de los sujetos colectivos. El eje principal es poder comprender de que estos sujetos colectivos, en la medida en que se agregan en movimientos sociales, entablan una relación con las élites y las autoridades, en gran medida en vías de búsqueda de resolver sus necesidades, resolver por la vía de la institucionalización de las políticas públicas o por la vía de la reapropiación de los elementos vitales. En ese sentido, vamos a recorrer, por ejemplo, los apuntes de Svampa nos permiten comprender cuál es el recorrido que que hacen las distintas organizaciones populares en Latinoamérica para construir su pensamiento, ¿no? Por ejemplo, de organizaciones de tipo, ella divide, por ejemplo, en cuatro, el campo emancipatorio, el campo de resistencia, lo divide básicamente en cuatro eh, matrices sociopolíticas, ¿no? La matriz originaria, la matriz nacional popular, la matriz de izquierda partidaria y la matriz autonomista. Es importante, digamos, este registro porque nos permite, por ejemplo, tener una referencia relativamente clara de, por ejemplo, de las memorias, ¿no? O sea, ella va a plantear que la matriz originaria va a ser de memoria larga, lo cual va a, de alguna forma, a plantear, digamos, elementos, a interpelar, digamos, ¿no? En esta situación actual donde renace un poco el movimiento indigenista latinoamericano, bueno, renace también esa discusión con la modernidad, la discusión propia de la deculturación, ¿no? De la colonia, de la colonización y todo el pensamiento y la deriva, digamos, de pensamiento colonial, ¿no? Que llega hasta el presente. Por otro lado, va a plantear la matriz nacional popular, que al igual que la matriz de izquierda partidaria, van a tener una memoria intermedia. O sea, estamos hablando de que el pensamiento nacional popular tiene 2 siglos de gestación, ¿no? En cambio, Alcira Argumedo va a plantear que el pensamiento originario tiene 10.000 años de cultura. Entonces, es interesante, digamos, entender, digamos, el origen de estas formas culturales, porque van a dar pie a distintas formas de hacer política. Y por último, una matriz de pensamiento de memoria corta va a ser lo que conocemos como el pensamiento autonomista, que si bien podemos hacer relaciones digamos, de conexión con viejos aportes anarquistas, en realidad es un pensamiento que ha tenido mucha fuerza a partir de la última década del siglo XX, digamos, eh, con las teorías de Toni Negri, de Michael Hart. Y entonces esas cuatro matrices van a dar pie un poco a lo que Natalucci nos plantea en su apunte de las gramáticas políticas, ¿no? Las formas de ser política. Natalucci nos va a hablar de la forma que tienen de hacer política dentro del campo multiorganizacional. Y eso es muy relevante para, por ejemplo, poder establecer cuál es la relación con el Estado, cuál es la relación con la institucionalidad,
porque bueno, ahí como que va a ser muy distinto una idea de tipo de aceptar la construcción institucional y, digamos, una perspectiva contraria, tipo destituyente, por ejemplo, donde no la gramática política que deriva, ¿no?, de esa matriz de pensamiento no acepta esa posibilidad de trabajar con el Estado capitalista, con el Estado opresor, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es muy importante para la intervención porque nos define, digamos, si se puede trabajar o cómo trabajar desde el Estado, por lo menos, y de la política pública, que es, digamos, uno de los continentes mayores de la intervención social. Bien, entonces, a partir de esos elementos, em, tomamos un poco el aporte también de Emir Sader, porque él, ¿qué nos va a decir? Ojo que las organizaciones que han podido avanzar en los últimos tiempos son aquellas que ni han caído en un esquema totalmente destituyente, ni tampoco han caído en un esquema totalmente instituyente, sino que en realidad las que han podido avanzar son las que han logrado hacer una combinación compleja entre lo instituyente y lo destituyente, ¿no? Y da el caso, por ejemplo, de lo que sería la tercera, esto a él le llama, Emir Sader le llama la tercera estrategia de la izquierda, porque bueno, la primera de mediados del siglo XX fue instituyente y bueno, eso tuvo un techo, la segunda fue destituyente, fue la guerrilla, también tuvo un techo, y esta es una tercera que se está experimentando en estos tiempos. Es muy interesante, digamos, como esquema de análisis para ver por lo menos qué implica, digamos, esta combinación compleja entre instituyente y destituyente. Bueno, con estos elementos vamos a cerrar un poco esta clase con el artículo de Singh y Kumar, ¿no? Donde trabajan, digamos, exponen todo lo que ha sido un proceso largo de un movimiento social en la India, de los vendedores ambulantes, desde los momentos donde, bueno, eran absolutamente descartados, reprimidos, invisibilizados, y cómo han ido desarrollando ciertos repertorios de lucha, han interpretado la etapa, digamos, la estructura de oportunidades que han tenido para poder generar determinados movimientos de tipo organizativo, de tipo político, para ir instituyendo de a poco, con determinadas posibilidades de avanzar en la legislación estadual, después legislación nacional, para ir legalizando sus oficios de vendedores ambulantes, que eran, bueno, totalmente reprimidos, totalmente, digamos, segregados y como población descartable, ¿no? Y bueno, cómo han ido construyendo una senda de dignidad dentro de una lógica, diríamos, de movimiento social, de acción colectiva y movimiento social en los términos de Tarrow, ¿no?, que vimos en la clase anterior. Bueno, esto es un poco eh, la idea va a ser describir o analizar un poco en los distintos planos social, institucional, los avances y retrocesos de la NASBI, ¿no? La Asociación de Vendedores Ambulantes, y con eso cerramos la clase.